Esta generación de cristianos, como ninguna otra, se convenció de que Satanás es inofensivo y de que el mundo puede ser nuestro amigo. Por eso es que pareciera ser que este tipo de pasajes parecen una caricatura cuando las predicamos. Pero la verdad, hermanos, es que los cristianos no pueden ser ignorantes de las influencias y las iniciativas que Satanás tiene y hace continuamente por debilitar la fe de los creyentes y por debilitar y destruir la iglesia de Jesucristo. El Evangelio no se trata simplemente de una estructura de normas que definen una moralidad o un estilo de vida que trae beneficios o bendiciones a quienes las practican. El Evangelio, puesto en las palabras del apóstol Pablo, es una verdadera guerra. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una escuela dominical más de la primera iglesia de Concepción. Damos gracias al Señor, mis hermanos, por estar nuevamente con el privilegio y la oportunidad de poder grabar esta serie de estudios, de reflexiones que tienen que ver con nuestra escuela dominical y con el libro de Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos llegando al final, estamos llegando al último punto de nuestra escuela dominical en la epístola de los Efesios y realmente debemos resumir esto y debemos decir que ha sido un tiempo realmente desafiante, un tiempo hermoso, un tiempo que hemos disfrutado en verdad al estar en la palabra del Señor, sobre todo cuando hemos abrazado y hemos recordado tantas certezas, tanta bondad, tanta misericordia del Señor a partir de todas las enseñanzas del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Esta parte del Evangelio, esta parte de la epístola del apóstol Pablo, es una epístola que realmente nos desafía, que nos deja ahora con un peso, con saber qué es lo que tenemos que hacer ahora que nosotros conocemos la verdad de que somos salvos, la verdad de que somos creyentes redimidos por la sangre de Cristo, la verdad de que, como decían algunas de las lecciones, tenemos asegurados los dos extremos de nuestra vida en Cristo. Tenemos asegurada la elección, la salvación, por haber sido escogidos y redimidos y santificados y estar en este proceso de santificación, ¿no es cierto? Pero haber sido de alguna manera regenerados por la obra y el poder del Espíritu Santo. Y también saber que tenemos asegurado el final de nuestra carrera cuando sabemos que vamos a ser salvos. Pero en medio hemos dicho y hemos afirmado de que en medio hay una gran tarea que nosotros los creyentes debemos hacer. Y Pablo hoy la figura como una guerra, como una lucha, como algo que nosotros debemos realmente comprometernos por estar conscientemente trabajando por nuestra santificación. Así que les quiero invitar a que leamos juntos el texto para hoy y es el capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a leer de los versículos 10 hasta el versículo 20 y también después vamos a leer hasta el final con las salutaciones finales del apóstol Pablo. Así que les invito a que juntos leamos la palabra del Señor. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te agradecemos y rogamos, Señor, que al estar ya al final de esta hermosa carta,
al estar al final de este tiempo en donde tú, Señor, has abierto, Señor, tu palabra para nosotros y nos has dado el privilegio de transitar y de indagar en ella y de escudriñarla. Rogamos, Señor, que ahora, al final, tú nos ayudes para poder comprometernos, Señor, en la medida y en la manera que esta escritura lo demanda. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que va a escuchar y a nosotros en la iglesia, Primera de Concepción, a quienes debemos poner por obra tu palabra entera, completa, así como tú la has revelado para nosotros. Te rogamos, Señor mío, que nos ayudes y nos des de tu fuerza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, de verdad que he llegado hasta este punto de la epístola y tengo la sensación de que esto es una gran encomienda la que el apóstol Pablo se ha reservado para el final. Y creo que como el estilo del apóstol Pablo ha sido darnos fundamentos, ayudarnos a comprender cómo debemos vivir, al final de la epístola lo que está haciendo es poner el peso, es poner, digamos, la, la la, el acento necesario para que nosotros no subestimemos y no despreciemos todo lo que el Evangelio significa para nosotros los cristianos. El Evangelio, como decía en la introducción o al principio, en la presentación de este video, el Evangelio es una guerra que en verdad representa presiones, representa una figura en que en verdad el apóstol Pablo va a decir que es algo que nos va a demandar presiones. Vamos a tener que vivir y viviremos presiones. Es una guerra en la que algunos de nosotros, o todos más bien dicho, vamos a ser heridos. Y es una guerra en la que incluso vamos a ver a algunos de nuestros hermanos desertar, a algunas de nuestras personas que han estado en la iglesia y que nosotros hemos de alguna manera considerado hermanos, van a desertar porque no van a aguantar la presión, e incluso veremos hermanos nuestros partir dando la batalla en la guerra del Evangelio. Es una guerra a la que no se puede ir sin tener una consideración de los riesgos y del equipo necesario con el que debemos enfrentarla. Y precisamente de esto se trata este pasaje. Se trata de que nosotros los creyentes seamos conscientes de la batalla que tenemos por delante. Vamos a ver eso en los versículos 10 al 12. Pero también de la iniciativa con la que el creyente debe ir a esta guerra. Con cuál es la disposición. El versículo 13 nos va a hablar de eso. Más adelante vamos a ver que la actitud del creyente es realmente importante. La actitud del creyente es central y el Señor nos da herramientas para que nosotros podamos vestirnos y tener esta actitud. Versículos 14 al 17. Y el versículo 18 al 20 nos va a dar entonces la actividad. ¿Qué debemos hacer cuando estamos vestidos? ¿Cuál es la lucha que debemos dar? Porque si la lucha va a ser en un ambiente o en un terreno espiritual, la lucha, ¿no es cierto? La actividad de la pelea no puede ser material. La lucha no va a poder ser entonces en una dimensión física, sino que tendrá que ser una lucha espiritual. Y eso lo vamos a ver en los versículos 18 al 20. Así que mi propósito en este punto es tratar de ser más, intentar que nosotros nos quedemos con una idea de una arenga que el apóstol Pablo nos está haciendo, de un llamado, ¿no es cierto?, a ser creyentes, pero no creyentes que andemos por la vida pensando que el Evangelio simplemente ha venido a cambiar cositas o a hacernos mejores personas para que este mundo nos ame. Eso no es el principio que está puesto aquí en este texto, y eso es lo que quiero que hoy veamos para que en verdad el Señor bendiga nuestra iglesia, bendiga nuestras vidas, guarde a nuestras familias, pero lo haga de la manera en que el Señor nos ha dado para que nosotros comprendamos su Evangelio y seamos guardados de verdad de las acechanzas del enemigo y no tengamos que lastimar o digamos, tener el peso después de tener que lamentar, esa era la palabra que quería usar, lamentar el hecho de que personas que estaban con nosotros terminen saliendo, terminen renegando o terminen desfalleciendo ante la batalla que tenemos por el Evangelio. Así que quiero invitarle a que veamos los versos 10 al 12, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que probablemente encontramos en estos versículos, hermanos, y la idea que el apóstol Pablo nos quiere dar es la misma idea que nosotros encontramos en otras partes de la Escritura y en otras epístolas donde Pablo repitió lo mismo, la misma idea de que los creyentes no sean ignorantes acerca del mundo espiritual y acerca de precisamente de las maquinaciones de Satanás contra la iglesia y contra los creyentes. Y es que, como incluso dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo, incluso aludiendo a que los enojos, el rencor entre los hermanos puede ser utilizado por Satanás como la maquinación, dice el apóstol Pablo, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y es que Satanás, de alguna manera, está de alguna manera vencido. Pero nosotros sabemos que el creyente no le pertenece y eso es una realidad. Satanás está vencido y el creyente no le pertenece. Efesios capítulo 1 al 3 nos han dado a nosotros esa seguridad de que nosotros los creyentes le pertenecemos al Señor. No somos propiedad de Satanás, ya no estamos anclados al pecado, ya no tenemos la esclavitud en nosotros que nos demanda o que nos domina acerca del pecado, sino que ahora somos libres para resistir el pecado, para no obedecer al pecado y obedecer a la ley de Cristo. Satanás en ese sentido está vencido. Satanás no tiene arte ni parte con nuestras almas. Pero de alguna manera, mientras Satanás esté en esta tierra, hermanos, debemos ser conscientes de que él va a usar la mentira, va a usar el mundo, va a usar las tentaciones. ¿Para qué? Para hostigar, para poner tropiezo, para tentar, para hacer caer a los creyentes, de tal forma que veamos personas que incipientemente están viniendo a la iglesia, incipientemente están creciendo en la fe y de alguna manera dejen de seguir el camino del Evangelio. Así que en este sentido, lo que el apóstol Pablo nos recomienda es que primero seamos conscientes de las maquinaciones de Satanás. Hermanos, esto es algo que en este tiempo nosotros hemos descuidado. Es verdad que hemos dejado de hablar de esta realidad de que Satanás maquina contra nuestras almas, de que usa el mundo, usa las tentaciones, usa todo lo que está haciendo, todo lo que está a su disposición para hacernos caer. Y esa es la razón por la que muchas veces vemos hermanos débiles, porque no somos conscientes de las maquinaciones de Satanás. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? La respuesta del apóstol Pablo ante esto es la armadura. La armadura no solo hay que tenerla, no solo hay que conocerla. El apóstol Pablo está induciendo una idea en la que nosotros no somos simplemente espectadores de la batalla, sino que estamos en la batalla. Y cuando habla de la armadura, fíjense bien cómo la sutileza de las palabras dice, vestíos de la armadura. La armadura no hay que conocerla, la armadura no hay que tenerla simplemente en nuestras casas, sino que la armadura hay que vestirla, hay que ponérsela. Esto es como cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que por tener algo simplemente somos o estamos cubiertos. Sabemos nosotros, hermanos, que tener una Biblia no significa conocer a Dios. Sabemos que incluso saber lo que dice la Biblia no significa tener una relación con el Señor. Sabemos, y esto es una evidencia real, de que incluso personas que logran hacer, incluso pudieran tener cursos de teología, pudieran tener carreras teológicas, pudieran tener incluso ministerios, estén desarrollando ministerios, no significa nada, nada. El conocimiento por sí solo no significa nada. La actividad por sí sola, las obras por sí solas, no significan nada. La armadura es mucho más que eso. Y ahora el apóstol nos va a ayudar porque nos va a describir cuáles son esos componentes de la armadura con la cual nosotros debemos vestirnos. Pero la primera idea es esta, y yo creo que es tan vital como la descripción de la armadura. La primera idea es vital, la idea de que debemos vestir la armadura. Y esto es un llamado a la práctica del Evangelio. Esto es un llamado a lo que nosotros, por ejemplo, hacemos semana a semana cuando pedimos a nuestros hermanos, ¿cierto?, en nuestra iglesia, estamos haciendo este desafío de abrir la Biblia a diario. Eso, por ejemplo, es ponerse la armadura. Es estar en la palabra, es ponerse una parte de la armadura, es tomar la palabra de Dios, abrirla, meterla en nuestra mente, producir que ella genere, ¿no es cierto?, vida en los corazones de nuestras familias. Y eso es vestir la armadura. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando a hacer. Que nosotros no solamente seamos oidores, sino que hacedores de lo que aprendemos y de lo que sabemos acerca de Dios.
Las acechanzas no son simplemente una idea de que alguien está rondando. Porque a veces nosotros pensamos que sí está acechándome, está como por ahí pendiente Satanás buscando, ¿no es cierto?, a quién devorar. Pero no es eso. La idea de la acechanza no es simplemente alguien que está intentando hacer mal a alguien de manera puntual. No es como un león que caza y luego se va, sino que la palabra que está usada en este sentido como acechanza es la palabra griega que se dice más o menos así como metodeias, de donde viene la palabra metodismo o metodología. Y esta palabra implica que lo que está sucediendo es que se está haciendo algo de manera metodológica o de manera sistemática. ¿Eso qué quiere decir? Entonces quiere decir que la acechanza no es simplemente un acto, no es un zarpazo, sino es un estudio. Cuando alguien hace una metodología, estudia cómo poder resolver o cómo poder llegar a un objetivo de manera metodológica y hacerlo siempre igual. Eso es una metodología. Y en este sentido, cuando está pensando, el apóstol Pablo está tratando de transmitir a la iglesia que somos objeto de una acechanza, está pensando en esto. Y nos está diciendo entonces, cuidado hermano, lo que está pasando con tu familia o lo que está sucediendo con tu vida es producto de que Satanás de alguna manera está usando sus recursos metodológica o sistemáticamente para hacerte caer. Por eso es que a veces creyentes que empiezan a caminar en el Evangelio, empiezan a sentir presiones y luego terminan muy rápidamente cediendo a la tentación o terminan de alguna manera desanimándose con el Evangelio o terminan viendo cosas, ¿no es cierto? Porque lo primero que usa Satanás precisamente es el desánimo. Entonces, ¿qué pasa por lo general en nuestras iglesias donde todos somos imperfectos? Vemos la maldad de unos, vemos digamos, la apatía de otros, nos desanimamos porque vemos, digamos, o queremos que la iglesia sea un lugar perfecto y entonces no nos damos cuenta de que Satanás usa metodológicamente o sistemáticamente las cosas que suceden en nuestra imperfección por el pecado para desanimarnos y para hacernos caer. La lucha, hermanos, debemos comprender que en este sentido Pablo dice que la lucha no es contra cuestiones físicas, no es contra cosas que nosotros podemos ver. La lucha es contra enemigos poderosos, que son más poderosos que nosotros los hombres en términos de nuestras capacidades. La lucha en este sentido es en una dimensión en la que el hombre natural no tiene herramientas para pelear. Por eso es que los creyentes necesitamos ser fortalecidos en el poder del Espíritu, en el poder del Señor. Por eso es que Pablo hizo énfasis en los capítulos anteriores, 4, 5, ¿cierto? Para que nosotros fuéramos personas que nos llenáramos del Espíritu, que fuéramos dominados por el Espíritu. Y ya hemos visto cómo es que ese dominio es. El dominio del Espíritu Santo no tiene que ver con las manifestaciones carismáticas, sino que tiene que ver principalmente con el hecho de que nosotros tengamos, por ejemplo, unidad. Unidad en lo que nosotros somos, unidad en la fe, unidad de saber que estamos en un mismo Señor, unidad de saber que estamos en una misma misión, unidad de saber que compartimos las mismas presiones y el mismo pecado, unidad en saber que nosotros debemos actuar o debemos ser, digamos, dirigidos por el diseño de Dios. En cuanto a las relaciones, por ejemplo, cuando estábamos mirando Efesios 4 y 5, ¿no es cierto? Las relaciones entre nuestras esposas, los esposos, los hijos, digamos, las personas que estamos bajo responsabilidad en algún trabajo. Todo eso demanda que nosotros podamos comprender, hermanos, que el Evangelio de alguna manera nos ayuda a que nosotros seamos cubiertos en una dimensión en la que nosotros como creyentes, o perdón, como personas naturales sin el Espíritu Santo, no podemos actuar. La iniciativa entonces del creyente es la que nosotros debemos observar y es la que el apóstol Pablo nos propone en este lugar. Porque la iniciativa del creyente del versículo 13 nos dice lo siguiente, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahora no es solo vestirla, sino que ahora es tomarla completa. Ahora no es solamente conocerla, ¿no es cierto? Y hay que conocerla, porque nadie puede usar algo que no conoce. Lo usamos cuando conocemos. Conocemos la armadura, sabemos que está ahí, la tenemos con nosotros, la vestimos y ahora la vestimos toda, toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué? Resistir el día malo. Y habiendo acabado todo,
estar firmes. Y de eso se trata, hermanos, si es que la batalla tiene días y días. La batalla, tomar la armadura, tiene que ver con asegurar la resistencia del día malo. ¿Y a qué podemos llamar día malo, hermanos? El día malo es el día en que Satanás corrompe la verdad y socialmente entonces nosotros nos desencaja porque se corrompió la verdad y nosotros como creyentes empezamos a tambalear en nuestra fe. El día malo es el día en que logra Satanás desanimar tu fe, incluso a través de hermanos de nuestras propias iglesias que a veces nos desaniman cuando vemos creyentes. Alguna vez yo les decía a algunos jóvenes que predicando un día, decía, cuando en verdad veas que alguien se está santificando, no te burles de él. Cuando veas a alguien que, por ejemplo, se abstiene, porque estas son cosas que pasan en medio a veces de los jóvenes, pero también de los hermanos. Cuando, por ejemplo, alguien dice, no, saben que yo no voy a participar más de eso, yo no quiero ver ese tipo de películas, yo no quiero, no sé, reírme de ese tipo de chistes. ¿Y qué hace el grupo de amigos, incluso cristianos? Le dice, ¿para qué tan grave? Ya te pusiste así. Y eso desanima a un creyente que está intentando santificarse. Y en ese sentido yo decía alguna vez a los jóvenes, decía, no, cuando veas a alguien que está santificándose, cuando veas a alguien que está dando una batalla, considera si es que esa persona en verdad está batallando con un pecado que le cuesta y por esas razones es que entonces se está absteniendo. Probablemente tú seas más fuerte, lo dudo, lo dudo, pero por favor, haz algo por ti mismo y no hagas caer a una persona en su fe. No desalientes a alguien con tu libertad, con el uso de tu libertad, no desalientes a otro. Cuando alguien quiera santificarse, apóyalo y agradece al Señor. Porque a veces el día malo tiene que ver con esto, con desanimarnos en el día de la fe. El día malo tiene que ver con ese día en donde el diablo en verdad nos intenta confundir, nos pone cuestionamientos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué cuando somos iglesia, no es cierto? ¿O por qué está aumentando la maldad? ¿O por qué vemos que oramos y no recibimos lo que pedimos? Y nos desanimamos, nos desconcertamos, nos confundimos. Hermanos, la batalla que Pablo nos muestra, la batalla que nos está proponiendo, es una batalla diaria, es una batalla de días, es una batalla en donde no siempre nosotros estamos firmes y donde necesitamos entonces la fortaleza del Señor. La actitud del creyente entonces es lo que viene, porque aquí es donde está el centro y el corazón de lo que Pablo nos está queriendo decir. Y voy a intentar ser preciso con algunas cosas que creo que más bien tienen que ver con no tratar de ser profundo, pero ser práctico en términos de que recibamos la arenga del apóstol Pablo a la manera en que debemos conducirnos. Dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Así que este es el asunto. ¿Cómo deben reaccionar los creyentes? ¿O cómo deben vestirse? ¿Cuáles son los componentes de esta armadura? Lo primero que debemos reconocer en lo que estamos leyendo es que la indicación es que debemos ceñirnos con la verdad. Lo primero que debemos saber es que debemos estar firmes y la única manera de estar firmes es que estemos ceñidos con la verdad. Este aspecto de estar ceñido es muy, digamos, gráfico porque para estar firme en una pelea, los romanos, una de las batallas, por supuesto, son primero a distancia, ¿no es cierto? Pero la segunda batalla que los romanos daban o en ese tiempo se daban son las batallas más bien de cuerpo a cuerpo. Y la manera de estar firme es que las ropas de ellos estuvieran ceñidas, que no fueran ropas sueltas porque los podrían tomar y los podrían desestabilizar. Ceñidos, entonces tenía la idea de que algo estuviera pegado a ellos, algo estuviera tan cerca de ellos que nadie se lo pudiera tironear, nadie lo pudiera, digamos, desestabilizar. Los soldados tenían esto y si tenían ropa suelta podían ser desestabilizados. Por eso es que Pablo habla de este aspecto de estar ceñidos y nada menos que con la verdad, porque la verdad es la única que nos puede hacer estables.
La verdad es la única que nos puede convertir en personas que no seamos débiles y no seamos desestabilizados. La verdad, en este sentido, es la palabra griega aletheia. Y esta palabra no implica simplemente conocer algo verdadero, sino que implica veracidad, implica fidelidad, implica rectitud. La idea entonces es que hay que luchar como se debe luchar. Hay que luchar en serio, hay que luchar con honestidad, hay que luchar sin hipocresía, hay que dejar que las cosas que están sueltas, ¿no es cierto?, las tengamos pegadas en términos de nuestra vida como creyentes. La verdad, hermano, no significa conocer algo, en lo que Pablo está diciendo aquí. Ceñidos con la verdad, es decir, que esté pegada a ti la integridad con la que vas a luchar por el Evangelio. Hermanos, padres, jóvenes, niños, si están escuchando, o cualquier persona, ¿no es cierto?, que está tratando de batallar por el Evangelio. A veces nosotros nos complicamos con tratar de batallar entendiendo o queriendo mostrar que sabemos o que tenemos algún don de parte del Señor, pero la única manera en que el Señor nos pide para estar firmes en el Evangelio es que luchemos con intención, con integridad, que seamos, como dicen algunos, ¿cierto?, que seamos de verdad íntegros en la batalla del Evangelio. A veces la integridad va a significar que declaremos nuestra ignorancia para ser enseñados por otros. A veces la integridad va a demandar que nosotros nos acerquemos a alguien, a algún hermano mayor de nuestra iglesia, para ser, digamos, discipulado, para ser, digamos, para dar cuenta, para rendir cuenta. A veces, hermano, la estabilidad de un creyente pasa simplemente por exponerse a que otros puedan juzgar su vida. No se trata de saber tanto, sino que se trata de lo poco que sabemos, hacerlo y hacerlo con integridad. Por eso es que Pablo habla de esta fidelidad. Y ahora nos ayuda porque finalmente lo que hay después de esta estabilidad es que nos cubramos con la coraza de justicia. Pensando en la armadura de los romanos, la coraza era la que se usaba para proteger ciertos órganos vitales. Era una pechera, una especie de pechera que es dura, que es firme, que es sólida, que en verdad podría incluso hasta ser pesada, pero que es más bien sólida, que es dura, que no es fácil de penetrar. ¿Por qué? Porque tenía que cubrir órganos vitales. La manera o la palabra que se usa aquí para esta idea de la coraza es la palabra griega que es dikaioscenes, que implica que es algo recto, que es algo bueno, que es algo íntegro. El corazón, la justicia, hermanos, es lo que a nosotros nos permite cubrirnos para que las cosas, para que nuestra vida espiritual no sea, digamos, herida de gravedad. La integridad, en este sentido, es la que cubre nuestros órganos vitales. Y eso, traducido al lenguaje, digamos, más bíblico, si usted lo quiere, la integridad significa santidad, significa este aspecto de apartarse, significa este aspecto de separarse del mundo, pero separarse, como ya lo decía al principio, de verdad, con integridad, con intención. Luego la siguiente alusión, ¿no?, o el siguiente componente en esto es calzar los pies con el apresto del Evangelio. Me gusta como lo dice la versión NBI. La NBI dice lo siguiente, dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. La coraza no simplemente tiene que ver con algo que nosotros debamos o esta armadura no tiene que ver simplemente con algo en que nosotros simplemente nos estamos defendiendo. Los calzados de los romanos tenían unas ciertas puntas, estuve leyendo algunas cosas de eso, y tienen como ciertas puntas, eran como una especie de botas, no eran simplemente no eran sandalias, nadie iba a ir a pelear con sandalias, se ponían una especie de botas que se amarraban hasta las canillas, por decirlo de alguna manera, o hasta las pantorrillas. Pero en la planta tenían ciertas puntas que los ayudaban a estar firmes. De nuevo, porque las peleas eran unas peleas que eran de cuerpo a cuerpo. Lo único que los tenía firmes era este aspecto, ¿no es cierto?, de tener esas puntas en el suelo. Con razón. La única manera que nosotros tenemos de mantenernos firmes es no simplemente defendiéndonos, sino que proclamando el Evangelio de paz.
el evangelio de las buenas nuevas. El escudo de la fe, por su parte, que es el otro componente, es el que protege todo el cuerpo. Este no es el escudo pequeño con el que algunos romanos pelean, sino que en las películas a veces se ve un escudo grande con el que van avanzando. Es un escudo que no es para pelear o para defenderse, sino que es ese tipo de escudo con el que las tropas avanzan y van empujando, ¿no es cierto?, al enemigo. El escudo de la fe en ese sentido es, aquí se traduce como, la fe se traduce, o pisteo, se traduce como confianza, como una convicción, como una certeza. Hermano, y en ese sentido yo creo que el escudo que permite apagar los dardos del enemigo, los dardos de fuego del enemigo, todas estas batallas que nosotros damos en nuestro interior, en nuestro fuero interno, cuando incluso en este tiempo alguna de nuestras familias está pasando por situaciones críticas, por enfermedades, por este tipo de contagios, por lo que está pasando en el mundo, por lo que vemos, las presiones del trabajo, de las necesidades, de las carencias, todas esas son usadas a veces como dardos de fuego porque nos hacen sentir o nos hacen pensar que Dios no está con nosotros, que Dios se ha ido, que nos ha dejado, que nos ha desamparado. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué no para la pandemia? ¿Por qué no volvemos a la normalidad? ¿Por qué no podemos estar en nuestras iglesias? Y a veces esos son dardos del enemigo. Pero hay que mantener la fe, la confianza en que Dios sigue sentado en su trono y que nosotros somos ovejas de su prado. El yelmo de la salvación es esa parte de la armadura que en verdad cubre la cabeza, cubre, digamos, nuestra mente. Y es que Satanás, hermanos, las armas o las herramientas que Satanás tiene son precisamente la duda y el desánimo. Yo creo que Satanás le encanta o le fascina el hecho de que nosotros no lo veamos como alguien horroroso, sino que lo veamos, que no nos demos cuenta, porque cuando en verdad trata de engañar a las personas, nosotros no lo aceptamos porque en verdad no entendemos o no vemos a Satanás detrás de eso, porque lo consideramos que debe ser algo horroroso. En este sentido, el desánimo, la duda, son armas que Satanás usa para sacar a muchas personas del camino, para dividir iglesias. Solo la certeza de que somos salvos. Por eso son tan importantes el capítulo 1, 2 y 3, porque esos capítulos nos dan certeza, nos ayudan a sentarnos, a saber que estamos en Cristo y que nada nos va a faltar, y eso anima, sostiene, revitaliza y da esperanza a cada uno de nosotros. Por eso que el apóstol, y ahora si usted se fija hasta aquí, hasta dónde vamos, y casi estamos terminando, pero hasta dónde vamos, se da cuenta usted de que en verdad esto de la armadura del Señor no es una figura para que nosotros digamos, uy, qué linda la armadura del Señor, sino que es algo que nos debe humillar, es algo que nosotros debemos reconocer, Señor, yo no lo tengo de esta manera, y debemos pedir al Señor misericordia. Porque hasta aquí hemos visto todos los elementos que nos cubren, que nos guardan, que nos protegen y son todas herramientas espirituales, son todas, digamos, indumentaria espiritual que el Señor nos da y que están a nuestra disposición. La fe, la esperanza, el aprecio, la verdad, la integridad, la santidad, son todas cuestiones que Dios nos ha provisto en Cristo para nuestro beneficio. Pero hay una más. Y hasta aquí hemos visto las cosas que nos cubren, pero aquí ahora vamos a ver una que permite también no solamente el cubrirnos o el defendernos, sino que ahora el atacar. Recuerden ustedes que la palabra del Señor dice en los evangelios que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso es que ahora la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, es la única arma ofensiva que se muestra o que se enumera en esta armadura. Porque es la única que se necesita, porque es la única que vence al enemigo, porque la palabra de Dios es toda suficiente para poder derribar, para poder destruir fortalezas. Hermanos, cuando nosotros tenemos dudas, a veces la única, o no a veces, perdón, la única herramienta que nosotros necesitamos para destruir esas fortalezas que combaten nuestra alma, que combaten nuestra fe, es la palabra del Señor.
Por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, como convicción el hecho de que no confiamos en ninguna otra cosa que no sea la palabra del Señor, aunque a algunos les parezca fome, aunque a algunos les parezca que la profundidad de la palabra no es algo necesario para este tiempo, aunque a algunos les llame la atención o les parezca lógico hacer o diluir las cosas para ponerle un poco más de entretención y no tanta palabra, para que no sea tanta palabra, sino que sean otro tipo de elementos. Hacer eso, hermano, es negar la verdad de que la palabra del Señor es la única que necesitamos. Por eso es que nosotros no debemos caer en la tentación de tratar de complementar la estrategia para mantener a las personas en la iglesia con otra cosa que no sea la escritura. Si no es la escritura, nada va a sostener la vida de las personas. Si no es la palabra, si no es conocer la palabra bien y profundamente y darle todo el tiempo que necesitemos a ella, hermano, nada nos va a sostener. Porque Satanás no está jugando. Satanás no está entrenando, no está simplemente, digamos, usando el tiempo para entretenerse con nosotros. Satanás está jugando de verdad. Y nosotros no podemos, ¿no es cierto?, de alguna manera desestimar el hecho de que esta batalla es dura. A veces a nosotros, yo me acuerdo cuando era más joven y cuando alguien llegaba al punto de predicación y llegaba simplemente con el himnario o llegaba a la iglesia simplemente con el himnario y no llegaba con la Biblia, le decían siempre, ¿no es cierto? Ah, dejó la espada en la casa, vino solo con el cuchillo. Dando a entender de que vino con una herramienta, digamos, menor en potencia. Y yo creo, hermanos, que en definitiva lo que probablemente estaban queriendo decirnos nuestros hermanos mayores cuando nos decían eso era que en verdad estábamos perdiendo el tiempo si es que íbamos solo con el himnario a la iglesia. Porque lo que se requiere para pelear de verdad es una espada, la espada de la palabra. Por eso que debemos conocerla bien y por eso que debemos interesarnos por ella. Ahora, versículos 18 al 20 dice, ¿cómo debemos o cuál es la actividad una vez que estamos vestidos? ¿Cuál es la actividad, la guerra que debemos dar? ¿Cuál es la pelea que debemos dar? Dice el versículo 18 al 20, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Y aquí el punto, hermanos, es que la oración no está puesta como un elemento, si usted se fija, más de la armadura, sino que es la figura o es como la actividad, está figurada, o más bien está puesta como la actividad, o lo que debemos hacer cuando tenemos la armadura puesta. En este aspecto, Hendrickson enumera 4 cosas que respecto a la oración y a lo que Pablo está enseñando. Lo primero es que la veracidad de la oración, perdón, no la veracidad, la variedad de la oración, en toda oración y súplica. Y esto tiene que ayudarnos a nosotros porque hay un elemento de comprensión, ¿no es cierto?, en que nosotros consideramos que la oración a veces debe ser de tal o cual manera, que la oración nos sirve si estamos de pie, o que si la oración nos sirve si no cerramos los ojos, o que la oración nos sirve si no decimos algunas palabras, como por ejemplo, no sé, piensen ustedes en la forma en que nosotros oramos. Y ustedes se dan cuenta que a veces nosotros oramos y oramos en nuestras casas tal cual como oramos en la iglesia. Y oramos en nuestro fuero íntimo tal cual como, ¿no es cierto?, si estuviéramos orando una oración congregacional o cuando estamos pidiendo la bendición en las mesas. Siempre decimos lo mismo, siempre repetimos las mismas cosas. ¿Cómo cumplimos la palabra del Señor cuando dice orando con toda oración y súplica? ¿Cómo cumplimos palabras como las que están en las epístolas de Pablo, donde nos invita a orar sin cesar? Hermanos, y es que debemos comprender que la oración para nosotros no es simplemente como una especie de clave mágica para que cosas sucedan. La oración es una herramienta, es un método de comunicación con el Señor constante y diario, que el Señor no tiene una forma, no tiene una estructura. El Señor no rechaza oraciones cortas, el Señor no rechaza oraciones que no encajen con un modelo, el Señor no rechaza oraciones que en verdad sean simples, porque el Señor escucha a sus hijos.
Hermanos, y si no comprendemos esto, estamos negando la simplicidad del Evangelio y estamos negando el poder de la oración. Porque ¿cuántos de nosotros hemos experimentado que a veces un simple, como antes se nos enseñaba, ¿no es cierto? Cuando estamos en situaciones complejas, era simplemente decir y tratar de tener en nuestra boca y en nuestra mente: cúbreme con tu sangre, Señor. Cúbreme con tu sangre, Señor. Revísteme de tu gracia, Señor. Ayúdame que voy a hacer un trámite, Señor. Ayúdame en esta oportunidad, orando en la micro, hablando con el Señor mientras caminamos, antes de entrar a una conversación. El ejemplo de Nehemías es muy interesante, porque recuerden ustedes cuando Nehemías se da cuenta o le llega la noticia de que su pueblo, su nación estaba, digamos, destruida. Y lo ve el rey y le pregunta: Nehemías, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que te pasa? Estoy abatido. Y empieza la conversación y dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dice el texto? Dice que Nehemías oró y habló al rey. Y ese texto no implica o no da la sensación de que Nehemías se haya apartado y le haya dicho al rey: mira, voy a orar y vuelvo y hablo contigo, sino que oró en ese minuto. Y probablemente la oración fue muy simple: Señor, ayúdame. Señor, dame de tu gracia. Hermanos, variedad en la oración es lo que el apóstol nos pide cuando estamos revestidos de la armadura de Dios. Que oremos en todo tiempo, que lo primero sea el clamor a nuestro Dios. Si no tenemos tiempo, y a veces hay momentos en los que nosotros sí tenemos que apartarnos y estar en un momento intenso de oración con el Señor, pero la mayoría de las veces nosotros estamos en la calle, en nuestros trabajos. Por supuesto, no vamos, por ejemplo, si va manejando, no esperamos que cierre los ojos para manejar, para orar. Yo puedo orar caminando. Yo se lo he dicho a ustedes cuando a veces estamos orando y no sabemos cómo orar. Lo mejor es leer un salmo y ir leyendo un salmo. Leer un salmo y luego recitar el salmo y mirar y leer a través, u orar a través del salmo. Utilizando los conceptos que están ahí para que nuestra oración no sea una oración repetitiva o no sea una oración vaga o no sea una oración vana. Orando con toda oración y súplica. Pedir auxilio al Señor también es una forma de orar, porque en verdad la oración es comunicación con Dios. Lo segundo que Hendrickson enfatiza es este aspecto del cuándo y dónde, en todo tiempo y en el Espíritu. Y ahí está este aspecto en donde nosotros debemos considerar que la armadura de Dios, el estar ceñido con la verdad, el tener el apresto del Evangelio, el estar consciente de lo que debemos hacer, el tener la espada, la palabra en nuestra boca, nos habilita para que en todo tiempo y en todo lugar oremos al Señor, pero que también lo hagamos en el Espíritu. Y en este sentido, orar en el Espíritu podría más bien tener que ver con el sentido de orar de la misma manera en que Jesús hubiera orado en alguna situación, pidiendo la voluntad del Padre. Lo tercero, según Hendricks, es la forma de la oración. Y esta es estar alerta, ¿no es cierto? Y en toda perseverancia y súplica, estar alerta, estar conscientes de que debemos estar activos. Hermanos, no descuidemos este aspecto. No descuidemos este aspecto. La iglesia necesita mucho el clamor de sus hermanos. La iglesia necesita mucho que estemos perseverando en la oración. Y lo cuarto es que los sujetos indirectos de la oración, y es que por quienes oramos es por todos los santos. Nosotros tenemos esto que oramos por nosotros, que oramos por mis necesidades, oro por mi familia, oro por mi trabajo, por el trabajo de los míos, pero descuidamos orar por alguien más. O descuidamos orar por todos los santos, por los que están en responsabilidad, por los que necesitan ayuda, por los que están trabajando en la iglesia, por los que están en algún cargo, por los que están en alguna situación compleja, por los que están pasando enfermedad. Algún pastor dio una idea muy buena acerca de cómo poder tener en nuestra mente el orar por nuestros hermanos. Y él decía que cuando podríamos hacer el ejercicio de tener cosas que nos ayuden a recordar, hermanos. Por ejemplo, si alguna hermana trabaja en una panadería y usted va pasando de repente por una panadería, ore por su hermana que trabaja en la panadería, porque se va a acordar y dice: ah, me acuerdo, mi hermana Ana, por ejemplo, trabaja en una panadería. Si paso por fuera de una panadería, me acuerdo de ella y oro y le pido al Señor: Señor, ayuda a mi hermana en donde ella esté.
O si, no sé, veo un auto, veo una camioneta, que es la camioneta o parecida o del mismo modelo, de la misma marca de la camioneta o el auto de alguno de mis hermanos, orar por mis hermanos. Hermanos, es que debemos orar por todos los santos. Y esto no es algo que nosotros digamos, ah, bueno, pero si me acuerdo, no. Es que nos está mandando la palabra del Señor. Por eso al principio decía yo que esto es una guerra que debemos tomar en serio. Debemos dejar de jugar a la iglesia. Debemos dejar de pensar que Satanás simplemente está entreteniéndose o que Satanás es inofensivo. Satanás, hermanos, puede liquidar a una iglesia cuando la iglesia no está firme. Satanás en este tiempo ha apagado iglesias completas porque los hermanos de esas iglesias no han sido conscientes de la batalla que tienen que dar, de que tienen que hacer esfuerzos por estar juntos. Por eso que Pablo termina despidiéndose con estas palabras, porque finalmente la oración era lo que iba a hacer que ellos pudieran también saber, dice el apóstol Pablo, para que sepáis también vosotros los asuntos en los que yo hago, en los que estoy, y se los hago saber por Tíquico, mi hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Es una gran forma de terminar porque nos pone el peso del Evangelio y el peso de nuestra responsabilidad, pero también nos ayuda a comprender cuáles son nuestras herramientas. Hermanos, espero que el Señor les bendiga y espero que podamos seguir avanzando en esto tan hermoso, tan glorioso que es el Evangelio de nuestra salvación. Hasta pronto y nos vemos en una próxima escuela dominical.